Todos ustedes bienvenidos. Gracias por la oración que ya hicieron para este tiempo. Y como ustedes saben, estamos estudiando la carta a los Efesios. El día de hoy vamos a empezar a profundizar en el versículo 18. Nos vamos a llevar, al igual que en los otros dos versículos, varias semanas, porque este versículo nos va a servir para detonar una serie de enseñanzas que tienen que ver con este tema. La semana pasada estuvimos hablando respecto a la suficiencia de la Biblia. Cuando nosotros hablamos de la suficiencia de la Biblia, ¿qué queremos decir? Que la Biblia contiene y ha contenido todas las palabras que Dios quiere que su pueblo tenga en cada etapa de la historia de la redención, y que en este momento contiene todo lo que necesitamos que Dios nos diga para la salvación, para confiar perfectamente en Él y para obedecerle de manera perfecta. Nosotros no podemos encontrar la salvación en ningún otro lugar. Así es que la Biblia es necesaria para encontrar la salvación. La Biblia también nos capacita, nos entrena. La suficiencia de la Biblia nos tiene que estimular, nos tiene que animar para examinar la Biblia en busca de respuestas, porque a veces hay situaciones en nuestra vida, ayuda, y ¿dónde vamos a encontrar esa ayuda? En la Biblia. La suficiencia de la Biblia también nos recuerda que no debemos añadir nada a la Biblia, ni tampoco quitar, y que no debemos considerar ningún escrito como de valor igual o superior a la Biblia, como se hace en muchas sectas. También respecto de la vida cristiana, es importante reconocer y recordar que si en la Biblia no hay algo que esté prohibido, entonces nadie nos debe decir que tal o cual cosa está prohibida, porque de pronto hay personas que se te acercan y dicen: hermano, no haga esto, hermana, no haga aquello. Ok, está bien, ¿dónde dice en la Biblia? Obviamente se lo vamos a contestar, no para pelear, simplemente: hermanita, hermanito, muy amable, muchísimas gracias. Así como ustedes son de amables, ¿verdad? ¿Me puede por favor decir dónde está eso en la Biblia? No, pero es que a mí no me interesa el predicar. Perdón, hermanita, lo que me interesa es saber dónde está eso en la Biblia. ¿Me lo puede mostrar? Bueno, muchas gracias, que Dios le bendiga, me ha sido de mucha edificación. Pero si la personita no sabe dónde está en la Biblia, entonces pues no hacemos caso de lo que nos diga. Muy simple. También recordamos que esto de añadir mandamientos o prohibiciones no es algo nuevo. Desde el tiempo de Jesús, recordemos que los fariseos hacían exactamente lo mismo. Ponían mandamientos, e incluso los mandamientos invalidaban la escritura. De eso hablamos la semana pasada. También debemos recordar que lo secreto le pertenece al Señor, más lo manifestado nos pertenece a nosotros. Deuteronomio 29:29, y ese versículo es importante que se lo aprendan, ya que no todo respecto de Dios está en la Biblia, y hay cosas que Dios se ha guardado para sí mismo. Todo eso lo aprendimos la semana pasada, y ahora vamos a avanzar en nuestro estudio de la carta a los Efesios, que empezamos hace varios años y por diferentes situaciones pausamos, pero que en meses recientes retomamos. Y el día de hoy estamos en Efesios capítulo 6, versículo 18, y dice la escritura a través del apóstol: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Muy bien, entonces, como les comenté, este versículo nos permite detonar una serie de enseñanzas. ¿De qué vamos a hablar ahora? De la oración. De la oración. Hay una alabanza que dice: tú estás en medio de enemigos, vela y ora. Principados y potestades, sin que los veas, están esperando tus horas en las que no estés alerta. Vela y ora. Vela como si de eso dependiera únicamente todo el día. Ora para que se te envíe ayuda desde arriba. Vela y ora. Bueno, es un canto. Yo no lo dice en forma de canto, porque yo no soy cantor, pero
el canto dice esto y verdaderamente es algo tremendo. Como nosotros estuvimos estudiando, hay una batalla. En el capítulo 6 de los versículos 10 al 13 se nos dice que hay una batalla y posteriormente en los versículos 14 al 17 se nos explica claramente que hay una armadura de la cual hemos estado hablando y terminamos de hablar respecto de la armadura la semana pasada, terminando de hablar respecto de las características de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y ahora Pablo trae aquí a esta carta el tema de la oración. Oren en el Espíritu en todo momento. Así es que la oración se vuelve la conclusión de la carta a los Efesios. La carta de los Efesios concluye ¿con qué? Con oración. Ahora, si ustedes se pudieron dar cuenta, no se menciona la oración como parte de la armadura del creyente, porque la oración es más que la armadura del creyente. La armadura ya terminó en el versículo 17 y ahora la oración va por encima de todo esto, por encima de la armadura. La oración también está en armonía con cada elemento de la armadura del creyente. El creyente en cada momento de su vida, desde que comienza conociendo de Dios, en el término en el que lo acepta, cuando lo aceptó, después que lo aceptó, y en cada momento de su vida va orando, en cada momento de su vida asciende hacia Dios, hacia el trono de Dios, para poder respirar. La oración podríamos decir que es como el aire para un creyente. Así es que la única manera de vivir en un mundo de oscuridad es teniendo un tanque de oxígeno. Ese tanque de oxígeno pues es nuestra oración, nuestra comunión diaria. Así es que Pablo nos está hablando respecto de la oración, algo que aprendió por supuesto del Señor Jesucristo y de los discípulos: orar. Cuando tú llegaste aquí el día de hoy, pregunta, ¿pensaste que tenías que respirar? Estás pensando, tengo que respirar, porque si no respiro. ¿Tú piensas en eso? Tú no piensas en eso. Eso es algo automático. Eso es algo que ya está ahí. De la misma manera, el orar debe ser algo automático. Debe ser como nuestra respiración. El Señor Jesús dice en Lucas 18:1, Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre, sin desanimarse. Ahora, no vamos a entrar en este momento a explicar esa parábola. En el estudio que vamos a tener respecto a la oración, voy a ir muy posiblemente a esta parábola, pero no en este momento. Solamente quiero resaltar la importancia que nos da el Señor Jesús de orar siempre. El que la carta a los Efesios termine o concluya haciendo mucho énfasis en la oración, por supuesto que es algo que el Espíritu Santo ha planeado, no es accidental. El Señor Jesús instó siempre a sus discípulos a orar. En muchos momentos les estaba enseñando: oren. Si ustedes recuerdan, en el momento en el que el Señor ya iba a ser crucificado, ¿qué les dijo? Oren. Cuando Él regresa y encuentra a sus discípulos que no estaban orando, ¿qué les dijo? Pues los regaña porque no estaban orando, porque viene un momento de dificultad, de tentación, y ellos no están orando. Así es que cuando la batalla se dificulta, y en ese momento pues había una batalla, y en nuestros días, en nuestra vida diaria hay una batalla, nosotros podemos por la misma batalla desmayar, darnos por vencidos, cansarnos. Así es que cuando nosotros estamos en ese momento, no tenemos que abandonar la batalla, sino que lo que tenemos que hacer es pelear. Pero si nosotros no oramos, no vamos a pelear.
no hay pelea. Así es que en medio de la batalla tenemos dos opciones: oras o te das por vencido. Oras o te despides de la batalla. No hay un término medio, no hay un término medio. Como les he estado comentando a través de estas predicaciones, todo el tiempo estamos peleando. Y desafortunadamente muchas de nuestras peleas las hemos perdido. Perdemos muchas de las batallas por la falta de ponernos la armadura, pero también por la falta de oración. Así es que sumamente importante es orar, es vital. Ahora, la carta a los Efesios llega al clímax, a la cúspide, al punto más alto. Y en este punto más alto, ¿qué encontramos? La oración. La oración llega al punto más alto. El Señor Jesús les dice a sus discípulos en Mateo 6, versículos 7 al 8, y al orar no hablen solo por hablar como lo hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre Celestial sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Así es que nosotros vamos a descubrir por qué oramos. Es importante saber, oye, pero ¿por qué oro? ¿Por qué tengo que orar? Dios quiere que oremos porque al orar nosotros mostramos una confianza en Dios. Y el orar también aumenta nuestra confianza en Dios. Es importante saber esto. Debemos orar con fe. Debemos orar con confianza, con dependencia de Dios. Debemos ver a Dios como nuestro creador. Dios se deleita, se alegra en que nosotros como sus criaturas confiemos en Él. Porque esto muestra una actitud de dependencia. Estamos dependiendo de Dios y es la relación más apropiada entre el creador y su creación. La oración entonces muestra que somos ¿qué? Dependientes de Dios. Los discípulos se acercaron al Señor Jesucristo en alguna ocasión y le dicen: Maestro, enséñanos a orar. Es muy interesante, porque cuando los discípulos se acercan al Maestro, si ustedes leen la Escritura, no van a encontrar que los discípulos dicen: Maestro, enséñanos a expulsar demonios. No le dicen: Maestro, enséñanos a predicar. Maestro, enséñanos. Lean el Santo Evangelio según San Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y no vas a encontrar una parte en la que los discípulos se acercan al Maestro y les digan: enséñanos a. La única ocasión en la que le piden que les enseñe a hacer algo es a orar. A orar, algo bien importante. Y entonces el Señor en respuesta les enseña esta oración, que es la oración enseñada a los discípulos. No necesariamente es la manera en la que Jesús ora, porque Jesús es Dios, pero es la manera en la que Él nos enseña a nosotros cómo debemos orar. Y entonces en Mateo 6 encontramos lo siguiente: ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y encontramos aquí las primeras palabras del Padre nuestro, de esta oración, de este modelo de oración que se llama el Padre Nuestro. ¿Y qué es lo primero que dice? Padre Nuestro. Padre Nuestro. Entonces, una persona que ora, lo primero que reconoce es a Dios como su ¿qué? Como su Padre. Como Padre. Como un Padre amante. Como un Padre sabio. También como alguien que está en un trono celestial, que está en la parte más alta, más importante. La Biblia muchas veces hace el énfasis de la necesidad que tenemos de confiar en Dios al orar.
Por ejemplo, cuando el Señor Jesús compara nuestra oración con la de un hijo, encontramos en Lucas 11 lo siguiente: así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta. ¿Cómo es que los hijos miran a sus padres? Pues los hijos normalmente no se detienen. Estoy pensando a lo mejor en Santiago y Matías. ¿Sí? ¿Quién conoce a Santiago y Matías, los que asisten aquí a esta congregación? Ok, la mayoría los conoce. Los que no son los hijos de Versita, los que normalmente se paran ahí y le dicen, ¿qué aprendiste? O que los martes dicen algo muy hermoso. ¿Por qué quieres dar gracias a Dios? Y dicen los Versitas, porque es mi héroe, porque me cuida. Ok, pero Santiago y Matías, los Versitas, normalmente cuando nuestro hermano Versa nos compartió una situación económica que tiene en estos días. Dios no tiene ningún problema económico, pero hablando de los niños, respecto de su padre, los niños no se detienen a ver que su papá tiene trabajo o no, que si tiene dinero o no, que simplemente le dicen, papá, quiero comida. Así como los ositos del oso carpintero, ¿verdad? ¿Cómo le decían? Oye, papachito, quiero pan. Confiaban en su padre para que les diera el pan. Y todo hijo confía en su padre o en su madre para que le dé un pan. Un niño pequeño no se pone a ver cómo estará la deuda externa. ¿Habrá trabajo? ¿Cuánto ganará mi papá? No se detiene a ver eso, simplemente pide. Lo que necesita pide. ¿Tiene sed? Papá, tengo sed. ¿Tiene hambre? Papá, ¿me das algo de comer? Así es como un niño pide. No se detiene a pensar un montón de cosas, simplemente pide y ya, de una manera simple, sencilla, porque confía en quién, en sus padres humanos. De la misma manera nosotros debemos confiar en nuestro Padre Celestial. Nosotros, Dios más bien espera que nosotros lo veamos a Dios no solo como a nuestros padres terrenales, sino como alguien todavía superior a nuestros padres terrenales, que nos acercamos con ellos con confianza y le decimos, papá, ¿me das para un lápiz, para un cuaderno, para una mochila, para...? Así nos acercamos a nuestros padres y de la misma manera Dios quiere que nos acerquemos a Él con esa confianza en el sentido de que es nuestro Padre, pero también con esa confianza en el sentido de que Él nos puede proveer, ¿qué? Lo que necesitamos. Pero debemos pedir, ¿cómo? Con fe. Lucas capítulo 11, encontramos, ¿quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? O si le piden un huevo, le dará un escorpión. Pues si ustedes, aún siendo malos, ahora, quiero que veamos una cosa, nuestros hijos nos piden un pescado y no le damos una serpiente, ¿verdad? O si nos pide un huevo, no le damos un escorpión. No hacemos eso. A pesar de que, como seres humanos, pecadores, somos ¿qué? Malos. Somos malos. Somos gente pecadora. Y con todo y lo pecadores que somos, y con todo y lo malos que somos, se acerca diciembre, ¿verdad? De pronto el niño viene y escribe su cartita. Ay, queridos Reyes Magos, querido Sancho Panza, ¿no? Sancho Claus, no, a ese no le pidan. Querido Santa Claus, quiero que no sé qué rollo. Ya posteriormente los niños, bueno, gracias a Dios los niños de esta iglesia saben que el Santa Claus no existe y que los Reyes Magos son los papás. Pero es una tradición mexicana, ¿no? Y entonces el niño agarra y se pone a escribir su cartita y lo mismo. No se detiene a ver que si el papá tiene o no tiene para el carrito. Le pide el carrito. Y no solamente le pide un carro, no, hombre, los niños piden, tráeme un Play, tráeme el iPhone, tráeme esto.
se acercan con confianza y piden. Dice el Señor Jesús, si ustedes aún siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos. Se acerca esa temporada de que los padres dan regalos a sus hijos y hay muchos padres que hacen verdaderamente un esfuerzo bien grande para llevarle al niño un juguete, ¿sí o no? Hacen gran esfuerzo y le llevan al niño el juguete. Y somos pecadores, somos caídos, somos malos y con todo y eso hacemos un esfuerzo para darle ese juguete al niño. Aquí por supuesto el Señor Jesús no está hablando de juguetes, sino de cosas más necesarias como alimento. Y nosotros, aún siendo malos, en muchas ocasiones no solamente le damos el pan a nuestros hijos, sino que, y el ejemplo, les damos hasta el juguete. No solo les damos lo necesario, sino también cosas superfluas. Nos esforzamos aún por cosas que no son tan necesarias, ¿sí o no? Aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos. ¿Cuánto más el Padre Celestial? El Padre Celestial no es malo. El Padre Celestial no le falta trabajo ni le falta dinero. El Padre Celestial puede darlo todo y lo quiere dar. Pero ahora, ¿a quién le da? ¿Cómo termina el versículo 13? A quienes se lo pidan. De nuevo, así como los hijos ven a sus padres en espera que los provean, así Dios espera que nosotros lo miremos a Él como el Padre que nos puede proveer y que nos va a proveer. Así es que nosotros cuando pedimos debemos pedir con fe. Esto es lo que enseña el Señor Jesús en Mateo 21. Les aseguro que si tienen fe y no dudan, le respondió Jesús, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte, quítate de aquí y tírate al mar, y así se hará. Si ustedes creen, y aquí no subrayé, pero voy a subrayar aquí con manos de maraquero, y como espero que no me falle. No, esa no. Si ustedes, así está bien. Si ustedes creen. ¿Qué es lo que dice el Señor? Dios hará si nosotros creemos. Así es que la oración tiene que ver también mucho con la fe. Al orar muchas veces pedimos, pero debemos pedir con fe. Parte de nuestra súplica al Señor tiene que ser con fe. Y no es la única ocasión en la que el Señor Jesús habla de creer para poder recibir o creer al pedir. En Marcos 11 encontramos lo siguiente: por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Así es que nosotros debemos, así como ese anuncio que dice, ya me vi. Tú también debes sentir eso, creer eso, esperar eso, decir, ya me vi con estos zapatos, ya me vi con este pan, ya me vi con esta pizza, ya me vi con estos taquitos de pastor, ya me vi con esta pechuga asada, ya me la estoy comiendo, ¿no? Qué sabroso. Porque nosotros debemos creer que ya lo hemos recibido. Y en muchas ocasiones, ¿por qué no tenemos? Porque no pedimos con fe, porque no oramos con fe. Y es lo que enseña Santiago en el capítulo 1. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que pida. A ver, pregunta. ¿Quién de aquí cree que se va a ir al cielo? Levante la mano. Ok, el que no cree que se va a ir al cielo, ¿saben qué? No se va a ir. No se va a ir, ¿por qué? Porque no tiene fe.
Porque para ser salvo se necesita fe. Ok. ¿Quién de aquí cree que no va a estar en la tribulación? Levante la mano. Ok, el que no cree, felicidades, se va a quedar en la tribulación. ¿Por qué? Por fe. ¿Cómo es posible que una persona crea que va a ser salvado del infierno, pero no crea que va a ser salvado de la tribulación? ¿Tiene lógica? ¿Tiene sentido? Ok. ¿Por qué decimos esto? Porque nos estamos basando en lo que está escrito en la Biblia, no en un comentario de una persona, no en una predicación de una persona, sino en lo que dice la Biblia. Ok, nosotros debemos creer en lo que enseña la Biblia. Así es que, si tú no piensas que vas a estar aquí, no vas a estar aquí. Pero si tú piensas que vas a estar aquí, pues cuando llegues allá nos platicas cómo te fue en la tribulación, ¿sabes? Que el Señor te bendiga. Finalmente, no piense ¿qué dice aquí? Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna el Señor. Nada recibes. Nada recibes. Así es que nuestra oración tiene que ser siempre con fe. ¿Por qué? Porque el cristiano vive por fe y va a ser salvo por fe. Todo es por fe. Tenemos la seguridad y no tenemos que dudar. Entonces, ¿me quedaré? Entonces alguien puede decir, alguien viene y te dice, no, es que tú te vas a quedar. Y entonces te empieza a generar duda. ¿Sabes qué es lo que va a pasar con tu duda? Si alguien viene y se te acerca y dice, ¿sabes qué? No te vas a ir, te vas a quedar en la tribulación. Y entonces tú dudas, dices, híjole, ¿me quedaré o no me quedaré? Eso es que duda. Y si dudas, ¿qué te va a pasar? Pues que te quedas. Pues que te quedas. Es demasiado simple. ¿Es una cuestión de qué? De fe. Todo es una cuestión de fe. Oye, pero es que hay unos pasajes que dicen tal cosa y hay otros pasajes que dicen esta otra cosa. Ok, está bien. Ponle fe, échale fe. ¿En qué crees? Debes apoyar, por supuesto, tu fe ¿en qué? En lo que dice la Biblia, en lo que dice la Escritura. No permitas que alguna enseñanza o algún comentario te haga dudar, porque si no tú serás ¿qué? Como las olas del mar, llevado de un lugar a otro por cualquier ¿qué? Enseñanza. Hay que tener cuidado con lo que oímos. Y hay que filtrar y hay que decir, hermano, muchas gracias, me quedo con lo que tengo, me quedo con lo que sé, estoy firme en lo que creo, muchas gracias, que te vaya bien, que Dios te bendiga. Porque tenemos que creer, tenemos que creer. Mateo capítulo 6, ustedes lo deben orar así, Padre nuestro. Ahora, Dios no solamente quiere que confiemos en Él, también quiere que le amemos, porque cuando nosotros le decimos Padre, entonces estamos reconociendo que lo amamos como Padre, que lo reconocemos como un Padre, como un creador, como un sustentador. Dios quiere que tengamos comunión con Él. Así es que la primera razón por la que oramos es ¿por qué? Por confianza. Cuando oramos demostramos nuestra confianza en Dios. La segunda razón por la que oramos y por la que Dios quiere que oremos es porque tenemos una comunión más profunda con Dios. Así es que Dios nos ama y Dios se deleita con que tengamos comunión con Él. De la misma manera que unos amigos, unos novios, unos esposos. A unos novios les encanta escuchar la voz del novio, ¿no? Y de pronto, ¿qué es lo que dice la niña? Ay, pero no me cuelgues. ¿Por qué?
Es que quiero oír tu voz. Pues así también es con el Padre. Así es con el Padre, así es con dos personas que tienen interés el uno por el otro. También Dios quiere oír tu voz y no quiere que le cuelgues. Y tú también de la misma manera, Señor, pero no me cuelgues. ¿Por qué? Porque quiero oír tu voz. La persona que ama a Dios quiere oír la voz de Dios. Pero también Dios quiere oír su voz. Dios quiere escucharte. Dios se deleita de que platiques con Él. Dios se deleita de que te comuniques con Él. Así es que cuando nosotros oramos, estamos relacionándonos con Dios en su ser, en su carácter. Todo lo que nosotros pensamos o sentimos acerca de Dios, lo expresamos ¿en qué? En nuestras oraciones. Nosotros decimos que Dios es grande, entonces le estamos expresando su carácter, su ser, y Él se deleita en que nosotros reconozcamos lo grande, lo poderoso, lo omnisciente, todas sus virtudes. Hay una tercera razón por la cual Dios quiere que oremos, y es que nosotros, cuando oramos, extendemos su obra del reino en esta tierra. Así es que cuando nosotros oramos, intervenimos en la obra del reino en esta tierra. Así es que nosotros somos hechos que imágenes de Dios, hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Y Dios quiere que esa imagen y semejanza sea que restaurada, sea corregida, ya que el pecado la ha distorsionado. Así es que nosotros tenemos la oportunidad de que el reino de Dios vaya impactando en esta tierra. Hay una cuarta razón por la que nosotros oramos, o por la que Dios quiere que oremos, porque de esa manera le damos gloria, le damos reconocimiento. Recordemos que la palabra gloria significa conocer o reconocer. Si yo digo, Señor, eres bien poderoso, entonces ¿qué estoy haciendo? Estoy dando gloria a Dios, porque yo estoy reconociendo que Dios es poderoso. Señor, tú eres el que me sostienes, estoy reconociendo que Él me sostiene, entonces le estoy dando gloria. Al orar también oramos, y debemos orar de una manera humilde. Vamos a ver en unos segundos algunos pasajes que tienen que ver con esto, porque nosotros estamos convencidos de su sabiduría, de su amor, de su bondad, de su poder, es decir, de su omnisciencia, de su omnipresencia, de su infinitud, etcétera. Y nosotros oramos reconociendo todas estas virtudes de Dios. Lucas 11, el Señor nos dice a través de su palabra: porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Santiago nos dice: ustedes no tienen porque no piden, o cuando piden, piden mal. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesús? Todo el que pide, ¿qué? Recibe. Todo el que pide, recibe. Santiago dice: no tienen porque no piden. Es exactamente lo mismo que dice Jesús, con otras palabras. El que pide, recibe. Santiago dice: el que no tiene es porque no pide. Así es que hay otra situación respecto de la oración. La persona que no ora, la persona que no pide, se priva a sí mismo de todo lo que Dios le quiere dar. Ahora fíjense que no dije le puede, porque Él puede. Él puede. Y Él quiere. Pero nosotros nos privamos de esas bendiciones. ¿Por qué nos privamos de esas bendiciones? Porque no se las pedimos. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesús?
Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta. Porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Así es que, si ustedes se dan cuenta, hay una conexión muy clara entre buscar las cosas, pedir las cosas y recibirlas. Si nosotros pedimos, Dios responde. Por lo tanto, hay una conexión entre lo que recibimos, entre las cosas que suceden a nuestro alrededor y lo que nosotros pedimos. Si ustedes se dan cuenta, entonces, es muy importante la oración, porque puede cambiar, fíjate muy bien, la oración puede cambiar tu vida, la oración puede cambiar tu situación. En el libro del Éxodo, nosotros tenemos a Dios que saca al pueblo de Israel de Egipto, pero en esa travesía de Egipto a la tierra prometida, Dios habla con Moisés y le dice: ya me he dado cuenta de que este es un pueblo terco. Añadió el Señor, dirigiéndose a Moisés: tú no te metas, yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir, pero de ti haré una gran nación. Ups. Si a ti te dijeran eso, ¿qué harías? Eso también en un cierto sentido es una prueba. Si a ti te dijeran: mira, ¿sabes qué? Tus vecinos son bien tercos, tu jefe es bien terco, tu patrón es bien terco, mira, ya lo voy a destruir. Tu esposa es bien terca, tu esposo también, ya le voy a dar crán, ya para que no te esté dando lata. ¿Cómo contestarías tú? Interesante, ¿verdad? Moisés intentó apaciguar al Señor su Dios y le suplicó: Señor, ¿por qué ha de encenderse tu ira contra este pueblo tuyo, que sacaste de Egipto con gran poder y con mano poderosa? ¿Por qué dar pie a que los egipcios digan que nos sacaste de su país con la intención de matarnos en las montañas y borrarnos de la faz de la tierra? Calma ya tu enojo, aplácate y no traigas sobre tu pueblo esta desgracia. Tenemos algo muy interesante. La persona que ora escucha a Dios, la persona que ora tiene esa comunicación con Dios, y Dios le revela cosas que al que no platica con él, pues no sabe. Por ejemplo, en alguna ocasión, es pregunta, ¿en alguna ocasión te has sentado a platicar con la hermana María de la Luz y le has preguntado: hola hermana, ¿cómo se llama tu hijo? ¿Cómo se llama tu nieta? ¿Dónde vive tu hijo? ¿Te has sentado a platicar con ella y le has preguntado cosas así? No, ¿verdad? Entonces tú no sabes dónde vive su hijo. ¿Pero por qué no lo sabes? ¿Porque María de Luz es mala onda y no te quiere decir? Por la sencilla razón que tú no vienes y te pones a platicar con ella. Simple. Cuando tú vienes y te pones a platicar con María de Luz te dice cositas que si tú no platicas con ella, no sabes. Lo mismo es con Dios. Cuando tú vienes con Dios y te pones a platicar con Dios y le preguntas cositas, pues Él te va a decir. Pero si no le preguntas, pues no es cosa de Dios, es porque tú no hablas con Él, es porque no le preguntas, es porque no le dices. No hay una charla, no hay una plática. Puedes saber cosas que otras personas no saben por tu relación con Dios. Tu relación con Dios es y debe ser diferente que las personas que no conocen a Dios. No conocen a Dios, por lo tanto, ni siquiera hablan con Él, no lo toman en cuenta. Pero nosotros conocemos a Dios, aceptamos a Dios, es nuestro Dios. Así es que nosotros lo tomamos en cuenta, lo debemos tomar en cuenta, debemos charlar con Él, y Él nos permite saber cosas especiales, cosas que otros no saben. Y no tiene nada que ver con que Dios sea buena onda o mala onda, simplemente no te acercas a Él, no te dice. No te dice. Ahora les comenté, esto en un cierto sentido es una prueba. Ahora, ¿ustedes creen que Moisés es mejor que Dios? ¿Que Moisés es más paciente que Dios? ¿O es más buena onda que Dios? No, de pronto Dios le dice, le plantea esta situación a Moisés: oye, Moy, ¿y qué tal si hago esto?
Porque Moisés es cuate, es su amigo de Dios. ¿Cómo ves, Moy? En alguna ocasión, yo no sé si tú has platicado con alguna persona, compañero del trabajo, amigo, compañero de la escuela, y de pronto hay algo que anda por tu mente, a lo mejor respecto de, bueno, para los jóvenes, o para las jovencitas de una chica, y de pronto vienes con tu amiguita y le dices, oye, ¿qué onda? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves este galán? ¿Qué pasará si le digo tal cosa? Y entonces la amiguita dice, no, pues fíjate que si tú le dices tal cosa, entonces va a pasar esto. Ah, ajá. Y tú en muchas ocasiones le preguntas a la amiguita, no porque tú no sepas qué hacer, sino porque te gustaría saber qué piensa al respecto, ¿cierto? Ese es el punto aquí con Dios. No es que Dios no sepa qué hacer, ni que Dios no sea misericordioso, ni que Moisés le va a enseñar misericordia a Dios, sino que como son amigos, le dice, oye, Moy, ¿qué tal si les doy crán a estos? No, Señor, ¿cómo crees? ¿No? ¿Qué pasó? Si tú no eres así, ándale. Qué bueno que sabes que yo no soy así. Nada más quería saber qué piensas. Quería saber cómo la ves. Entonces, el Señor se calmó y desistió de hacerle a su pueblo el daño que le había sentenciado. Pero gracias a qué? A una súplica de Moisés. Entonces Moisés también intercede por su pueblo. Y eso es algo que Dios quiere que nosotros hagamos por nuestros hermanos, por nuestra comunidad, por nuestro país, por el mundo, que supliquemos a Dios, que le supliquemos a Dios por la esposa, por los hijos. Señor, por favor, ya sé que mi hijo es medio cabezón, que mi hija es así, ay, Señor, por favor, te suplico por ella. Ok, está bien, lo voy a hacer. Así que nosotros podemos y debemos interceder delante de Dios por nuestros familiares, amigos, vecinos, etcétera. El Señor dice, y está registrado en la segunda carta de Crónicas, capítulo 7, cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe peste sobre mi pueblo. Algunas veces se piensa que hay algo que se sale de las manos de Dios, un terremoto, un huracán. Nada se sale de las manos de Dios. Todo está bajo el control de Dios. Y en muchas ocasiones las situaciones que pasan son causa de ¿qué? De nuestro pecado. A veces padecemos por el pecado que llevamos, por el pecado de nuestra familia. A veces una familia no prospera porque tal vez la esposa es bien necia, o el esposo, o los hijos, y entonces eso trae sobre la familia catástrofe. Cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe peste sobre mi pueblo, si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca, y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Entonces vemos aquí varias situaciones, actitudes respecto de la oración. Primeramente, se humilla. Cuando nosotros oramos debemos hacerlo con humildad, no dándole órdenes a Dios. Eso es algo que de pronto sucede en algunos grupos. Hay algunos grupos, principalmente los más carismáticos, parece como que le quieren ordenar al Espíritu Santo. Dicen, Espíritu Santo, haz esto, Espíritu Santo, haz aquello. Bueno, pues como si fuera su vasallo, su criado, el Espíritu Santo, y le ordenan al Espíritu Santo. No, nosotros cuando oramos debemos hacerlo con humildad, les debemos suplicar a Dios. Por favor, Señor, te suplico que hagas esto, te pido, te ruego, te imploro. No es Espíritu Santo, haces. No, espérate, no es la manera de orar, es la peor manera de orar, porque eso no es una manera humilde de orar. Debemos hacerlo humilde. Siguiente, arrepentimiento. La persona que ora, si quiere que su oración sea escuchada, tiene que ¿qué? Abandonar su mala conducta.
De pronto nosotros nos obstinamos y no queremos de hacer las cosas incorrectas que estamos haciendo y queremos que nos vaya bien. De pronto a lo mejor tiene 4 meses que no lees tu Biblia y quieres que Dios te escuche. Tienes un mes que no oras y quieres que Dios te... De pronto te acuerdas de que hay un Dios y le pides a Dios y dices, chispas, espérate. O sea, ¿cómo es posible que tú no te acuerdes de mí y ahorita a la primera quieres que yo vaya y responda? Estás teniendo una mala práctica, una mala actitud, una mala conducta y quieres que yo te escuche y quieres que yo haga lo que tú me pidas. A veces Dios por misericordia lo hace, pero hay que tener cuidado, porque aquí nosotros tenemos un sí entonces. Sabemos qué es eso, ¿verdad? Una condición dice, si mi pueblo ¿qué? Se humilla, si mi pueblo ora, si mi pueblo me busca, si mi pueblo abandona su mala conducta, yo lo escucharé. Entonces, ¿por qué a veces Dios no nos escucha? Ahora, eso no tiene nada que ver con la omnisciencia ni la omnipresencia. No es que Dios no oiga. Dios lo oye todo, pero Dios no pone atención. ¿Sabemos la diferencia entre oír y escuchar? ¿Sí? ¿Sí saben todos la diferencia entre oír y escuchar? ¿Sí? ¿No? Unos que están así como muy quietos, ya no supe si sí o si no. Bueno, voy a pensar que sí, si no rápidamente. Oír, cuando oímos muchos ruidos, oímos muchas voces, pero cuando escuchamos nosotros ponemos atención a una persona o a una voz o a algo en particular, es decir, estamos poniendo atención. Escuchar es prestar atención, escuchar atentamente, enfocado. Aquí el Señor dice, no dice yo lo oiré, sino yo lo escucharé. Es decir, yo escucho todo, escucho a todas las personas de todo el mundo al mismo tiempo. Pero si una persona se humilla, deja de hacer lo malo, se arrepiente, me busca, le voy a poner atención. Ok, de nuevo, ¿por qué muchas de nuestras oraciones no son escuchadas? Y muchas personas de pronto se quejan, es que el Señor no me escucha, es que ya le pedí al Señor y no me escucha. Pues no te va a escuchar, entre tanto no hagas lo que dice aquí. Entre tanto no dejes tu mala conducta. Entre tanto no te humilles. Entre tanto no busques a Dios. Y entre tanto no ores a Dios, Dios no te va a escuchar. Eso es bien importante. Dios actúa siempre en la medida de nuestras oraciones, pero algo que estorba nuestras oraciones es el ¿qué? El pecado. El pecado estorba tu oración. El pecado tiene que ver con eso que dice aquí, mala conducta. Tu mala conducta, es decir, tu pecado es un estorbo para que Dios te escuche. Dios no te escucha por tu pecado. Así es que Dios oye y perdona. Y no solo eso, después de eso, ¿qué dice? Escucho, perdono y restauro. 3 acciones de Dios, ¿verdad? Escucho, perdono y restauro. Pero ¿qué es lo que quiere Dios que nosotros hagamos? Te humillas, oras, buscas y abandonas tu mala conducta. Así es que aquí hay una consecuencia positiva hacia nosotros, que es, bueno, no una sino varias, el perdón de pecados, el escuchar y el restaurar. Las cosas van mal y no van a ir bien, entre tanto no hagamos de nuevo lo que dije ahí. Por eso es que a veces no nos va bien en el negocio, en la escuela, en el trabajo, porque alguna de estas cosas está estorbando nuestras oraciones. Simplemente las oraciones ni siquiera son oídas. Dice el Señor en su palabra, 1 de Juan, si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Es exactamente lo mismo que dijo Dios a través del cronista.
los perdonaré, los limpiaré. Pero ¿qué es lo que tienen que hacer primero? Reconocer que son pecadores, confesar el pecado. Si ustedes ponen atención, lo que está diciendo Juan en su primera carta no es muy diferente a lo que dijo Dios a través del cronista, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice? Los perdonaré. Pero ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Confesar su pecado. Lo que dice Dios a través del cronista es exactamente lo mismo que dice Juan. Si se humillan, si dejan de hacer lo malo, si confesamos nuestros pecados, Dios es que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Así es que cuando nosotros estamos convencidos de que la oración cambia la manera en la que Dios actúa, de que Dios da respuesta a nuestras oraciones, y esto es lo que la Biblia enseña repetidamente, oraríamos más de lo que oramos. La verdad es que muchos de nosotros oramos poco, ¿cierto o no? Si yo te pregunto cuánto tiempo oras o cuántas veces al día oras, algunos de nosotros nada más oramos para cuando vamos a comer, y algunos ni siquiera cuando van a comer, porque dicen, es que estaban ahí mis compañeros de la escuela y me dio pena. Es que estaban ahí los del trabajo y pues no oré, para que no me hagan el feo. Bueno, te importa que tus amigos no te hagan el feo, pero no te importa que tú le estás haciendo el feo a Dios. Entonces tus amigos son más importantes que Dios. Tus compañeros de trabajo son más importantes que Dios. A la hora de comer le das gracias a Dios por lo que te dio de comer. Estén tus compañeros, tus amigos, tus familiares incrédulos, tú agarras y le das gracias a Dios. Y esa puede ser una muy buena manera de compartir el Evangelio, muy buena manera de compartir y simple de compartir que eres cristiano. Simplemente dando gracias a Dios. Se nota que eres diferente. Se nota que tú reconoces a Dios. Tú estás reconociendo a Dios en tu vida y tú estás glorificando a Dios. Cuando tú oras en medio de personas inconversas para darle gracias a Dios, le estás dando gloria a Dios. Cuando están personas que no conocen de Dios y tú no oras porque te da pena, le estás robando la gloria a Dios. Se la quitas. Así es que si nosotros oramos poco, posiblemente es porque creemos que la oración no va a hacer mucho. Si nosotros oramos poco es posiblemente porque creemos que Dios no hará nada, o que no lo puede hacer, o que no lo va a hacer. Pero ¿qué es lo que nos dice el Señor Jesús? Pidan pensando, seguros de que ya lo tienen, de que ya lo recibieron. Así es que, de breve, de rapidito, el día de hoy, ¿qué es lo que aprendimos? Vamos a seguir hablando en varias semanas respecto de la oración, porque la verdad es que muchos de nosotros ni siquiera sabemos orar. La oración debe ser parte de nuestra vida diaria. La oración no es para darle a conocer nuestras necesidades a Dios, porque Él ya sabe lo que necesitamos. No es para informarle a Dios, sino es porque reconocemos que dependemos de Dios. Oramos porque Dios se deleita de nuestra oración. Oramos reconociendo que Dios es nuestro creador, nuestro sustentador, nuestro Padre, que Dios está en el trono celestial. Oramos porque sabemos que Dios tiene el poder y la capacidad de darnos. Oramos porque Dios es bueno, no es como nosotros. Oramos creyendo, oramos con fe. Debemos pedir con fe. Debemos saber que al orar nosotros estamos reconociendo que amamos a Dios. Dios se deleita de nuestra comunión. Dios se deleita de que oramos. También oramos porque nosotros reconocemos que Dios quiere que oremos. Oramos para que
el mundo espiritual, el mundo celestial, invada el mundo físico. Oramos para darle gloria a Dios. Oramos de manera humilde. Oramos confesando nuestros pecados. Oramos no obligando, no manipulando. Oramos abandonando nuestra manera mala de ser, es decir, arrepintiéndonos. Oramos humildemente y oramos esperando que el Señor haga lo que nosotros le suplicamos que Él haga. Ahora, el resultado de la oración ya no depende de nosotros, depende de Dios, pero estamos aprendiendo cómo debemos orar. Amado Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias por lo que nos enseñas cada vez que nos reunimos. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Santísimo Padre, por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias porque nos has dado una manera de comunicarnos contigo, con el Creador del universo, y esta manera es a través de la oración. Te damos gracias por lo que hemos aprendido el día de hoy. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.